¿Cómo hacemos para que determinados vinos huelan a plátano, a fresas, a frambuesa, a chucherías? Esto se consigue en la bodega mediante una técnica muy concreta. Vamos a verla. La técnica en concreto se llama maceración carbónica, que de hecho la podréis encontrar escrita muchas veces en las etiquetas. Consiste en meter las uvas enteras, el grano entero, en un ambiente sin oxígeno, anaeróbico, antes de ser prensadas. No os vais a pensar que esto es una técnica nueva. En zonas como Beaujolais o La Rioja hace muchos años que las hacen. Pero es verdad que ahora prácticamente en todas las regiones vitivinícolas encontramos vinos hechos con esa técnica. Cuando hacemos vino en una bodega, de forma general podemos dividir las técnicas que se utilizan en dos grupos. Las técnicas prefermentativas, es decir, aquellas que hacemos antes de la fermentación alcohólica, antes de que el mosto se convierta en vino, y las técnicas postfermentativas, aquellas que hacemos una vez ya está el vino hecho. En el caso de hoy, la maceración carbónica es una técnica prefermentativa. La vamos a utilizar siempre antes de convertir el mosto en vino. Lo que busca esa técnica es extraer al máximo los aromas frutales propios de la uva. De ahí que estos vinos tengan una explosión frutal tan marcada cuando los probamos. Además, evitamos extraer demasiado tanino, por lo que el vino va a ser muy suave, muy agradable, muy fácil de beber. Vamos a hacer una simulación de cómo es un proceso de maceración carbónica para entenderlo mejor. Lo primero de todo y más importante en una maceración carbónica es tener el grano de uva entero, sano, con el raspón. Esto es uva de mesa, no hemos encontrado uva de vino todavía. Y lo segundo es introducir toda esta uva tal cual está dentro de un tanque. Vamos a simular que esto es nuestro tanque. Y es aquí, en ese tanque que luego cerraremos, donde vamos a generar este ambiente sin oxígeno. Que para hacerlo tenemos dos formas. Una de dos. Inyectamos CO2, gas carbónico directamente. De esta forma desplazamos el oxígeno y ya estaremos en un ambiente completamente anaeróbico. Y la otra manera es conseguirlo de forma natural. En este caso, como tenemos un recipiente muy pequeño, pues no sucede lo mismo que si lo hacemos en un tanque gigante, donde añadimos muchísimos kilos de uva y el peso de esa uva va a hacer que las de abajo se estrujen. Vamos a simularlo de todos modos. Imaginaos que es el peso de toda la uva que hay encima que rompe los granos que hay más abajo. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos mosto de uva que va a empezar a fermentar, ya que se ha estrujado, ya está en contacto con las levaduras y la temperatura va a hacer que este proceso empiece de forma natural. Pues bien, como sabéis, la fermentación, aparte de alcohol, también genera dióxido de carbono, gas carbónico. Este gas va a empezar a generarse y a ascender, de nuevo desplazando el oxígeno que hay en el tanque, por lo que de nuevo habremos creado de forma natural un tanque sin oxígeno, un tanque anaeróbico. Y es aquí donde empieza la magia. Cada uno de los granos de uva empieza una fermentación en su interior, una fermentación intracelular. Lo que van a hacer las enzimas de la propia uva es comenzar a extraer los aromas que hay en las pieles de estos granos. De esta forma conseguimos una mayor carga frutal, sin extraer los taninos, que al final es lo que produce astringencia y más textura. Es por ello que encontramos que los vinos producidos con maceración carbónica son más suaves, más agradables, más fáciles de beber. Por lo contrario, cuando ya tenemos la uva rota que ha desprendido su jugo, ahí es cuando las levaduras empiezan a trabajar y donde los taninos se diluyen en el líquido y es por eso que luego los percibimos cuando probamos el vino. ¿Qué aporta entonces este proceso? Pues una expresión frutal muy exagerada, muy marcada. Los aromas de fresa, cereza, plátano son los más comunes. De hecho, si probáis vinos y notáis muy presentes esos aromas, probablemente ese vino esté hecho con una maceración carbónica. Entonces, por definición, estos vinos van a ser vinos jóvenes, pensados para consumir durante el primero o segundo año de su elaboración. Va a tener un color rojo intenso tirando a violáceo. Además, su suavidad va a permitir que sean muy fáciles de beber, van a ser muy agradables y muy frescos, sobre todo por esta carga frutal tan presente. Aquí lo que destacan con mucha diferencia son sus aromas primarios, los aromas que provienen del fruto, fresas, frambuesas, moras, frutos rojos en general. De hecho, este es el estilo de vinos ideal si queréis hacer cócteles con vino, como por ejemplo la sangría. Hoy en día ya son muchas las etiquetas que escriben maceración carbónica para que tengamos una idea del estilo de vino que vamos a beber. Además, en Decántalo, si en el buscador ponéis maceración carbónica, os aparecerá el listado de todos aquellos vinos que han hecho esa técnica en su elaboración. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.